Hola, buen día, tardes o noches tenga usted. Mi nombre es Ángel Arturo Villegas Lemus, curso la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en el sexto semestre y a continuación les voy a presentar mi video acerca de lo que hemos visto a lo largo de este semestre. Como primer punto me gustaría hablar sobre los tipos de plagio. En este trabajo realizamos un cuadro comparativo en donde expusimos, investigamos los 6 tipos de plagio que existen y que son más comunes en este tipo de trabajos académicos. Como número 1 tenemos la clonación, que es presentar el trabajo tal cual de otra persona, sin darle los créditos que merece y poniéndolos como a nosotros. El segundo tipo de plagio es el mosaico, donde el material es prácticamente copiado de múltiples fuentes, para encajar bien. Y el número 3, copiado y pegado, que es incluir amplios pasajes de texto entre una y otra fuente. Con el número 4 tenemos el remix, que es un nombre un poco curioso, pero que sí tiene una parte fundamental por lo cual se le llama así, que es mezclar el material parafraseando o extrayendo de múltiples fuentes para tener un trabajo diversificado, digámoslo así. Y como último tipo de plagio es el búsqueda y reemplazo, que consta básicamente en cambiar palabras y expresiones que sean claves sin alterar el contenido esencial de este último. El siguiente trabajo que me llamó la atención por cómo fue realizado y sobre todo solicitado por el profesor fue el de los organizadores gráficos, hacer una presentación donde básicamente expliquemos la importancia de utilizarlos, sus características y cómo se realizan también. Es importante que nosotros como docentes en formación sepamos cuáles son la función de cada uno de ellos para a la hora de solicitar un trabajo hacia nuestros alumnos, sepan de qué estamos hablando y sobre todo los alumnos se den cuenta que conocemos este tipo de herramientas y que queremos que mediante ellos lleguen a alguna actividad o una competencia que se esté solicitando. Recordemos que los organizadores gráficos son esos instrumentos que nos permiten organizar la información, facilitar esa parte al alumno para que mediante estos el alumno pueda planificar y organizar la información a como él crea que es. Y aquí podemos poner en práctica algunas habilidades como es organizar información, datos, estructurar la información de lo general a lo particular, dependiendo del organizador gráfico que según se ha solicitado, pero digamos que la práctica es la que hace que estos aprendan. Dentro de los organizadores gráficos investigados podemos encontrar los mapas conceptuales, que estos nos sirven para relacionar entre diferentes conceptos, llegar a uno mismo mediante conectores. De igual manera podemos encontrar el cuadro comparativo, que esto es muy solicitado en cualquier nivel educativo, donde consiste en básicamente encontrar esas ideas principales que comparten o diferencias también entre un elemento y otro. Y pues caso seguido tenemos el mapa mental o mapa de ideas, también se le puede conocer así, donde se pueden utilizar colores, ilustraciones, imágenes, palabras clave o ideas principales, donde facilita el ir entendiendo el tema solicitado o explicado en alguna clase o que nos hayan asignado algún tema en específico. Enseguida tenemos el cuadro sinóptico, donde se utiliza para ordenar la información de alguna temática, sí con un tipo de jerarquía, y se puede presentar de diferentes maneras, ya sea con llaves, matrices o diagramas. Y por último, pero no por ello menos importante, el ensayo, el cual consistía en 3 puntos claves, que era el proceso de la comprensión lectora a través de los organizadores gráficos para la comprensión de textos y por último, identificación de la estructura textual de los textos académicos. Flood y Lab, en 1988, señalan que un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que representan información rescatando aspectos más importantes de un concepto o materia y que pueden ser variadas en formas como mapas semánticos, mapa conceptual, organizadores visuales, de un poco de memorización también, y todo esto para que el englobe de esas ideas principales tengan como una comprensión de vocabulario y esa construcción de conocimiento para elaborar un resumen, una clasificación, la gráfica
o incluso una categorización. Básicamente los organizadores gráficos explicados anteriormente y vistos en el semestre se utilizan como una estrategia de aprendizaje que facilita mucho la información y contemplar aspectos que quizá no nos quedaron de todo el claro en clase o en un trabajo solicitado. Es por ello que es uno de los instrumentos que más se utilizan hoy en día, tanto nosotros como docentes de formación como estudiantes también. Entonces, por eso es la importancia de recalcar para qué sirve y la función que tiene cada uno de ellos, como sus características y para qué trabajos son aptos o no. Y bueno, para finalizar, en cuanto a mi evaluación personal, pues yo considero que un 10 estaría bastante bien porque logré investigar, analizar cada una de las partes que no conocía o que no tenía bien en claro hacia qué se refería o a qué iba enfocado. En el caso de los plagios no conocía la mayoría de ellos y gracias a la investigación pues bueno, logré conseguir un buen trabajo y redactarlo de la mejor manera posible. En cuanto a los organizadores gráficos, pues yo creo que describir cada uno de ellos me ayudó bastante para conocer yo todavía más que no tenía en cuenta o no recordaba sinceramente después de tanto tiempo de que los utilizamos, pero no sabemos para qué sirve cada uno de ellos. Y por último el ensayo, pues yo creo que considero que mantener siempre vivas esas ganas de escribir y redactar correctamente, en este caso de la comprensión lectora en cuanto a los organizadores gráficos, siempre es bueno. Sobre todo como hacer memoria de por qué sí y por qué no es importante hacerlos. Gracias, espero que lo disfruten. Un abrazo.